Continuando con las clases de semiología digestiva, el día de hoy vamos a hablar de básicamente síntomas esofágicos altos, que son muy frecuentes en la práctica médica. Por ejemplo, el primer ítem, que es el síndrome de reflujo gastroesofágico, es la primera causa de consulta médica ambulatoria de gastroenterología, ¿ya? A diferencia de, por ejemplo, la primera causa de hospitalización gastroenterológica es la pancreatitis aguda, la primera causa de consulta ambulatoria es la enfermedad por reflujo. Sí me escuchan, muchachos, ¿no? Sí, doctor, sí se le escucha. Bien, decíamos que era la primera causa de consulta, de consulta ambulatoria, la síndrome de reflujo gastroesofágico. Bueno, es solamente para que vean que yo soy orgullosamente pre y posgrado de San Marcos. Bien, se puede definir de varias formas el reflujo gastroesofágico, ¿no? La parte clínica, que se fundamenta básicamente en dos síntomas cardinales, que es la regurgitación ácida, o sea, la vinagrera o las agruras que dicen los pacientes, y la pirosis, que es la quemazón o el dolor que se presenta por detrás o dentro del pecho, que dicen los pacientes, ¿no? Endoscópicamente puede o no haber lesión endoscópica, pero histológicamente sí va a haber. Incluso con la microscopía normal no se ve lesiones, pero si uno toma una biopsia de un paciente con enfermedad por reflujo y esa biopsia la lleva a evaluar en un microscopio electrónico, se va a ver una característica muy distintiva, ¿no? Que es la dilatación de los espacios intercelulares. Y a través de esa dilatación de los espacios intercelulares, el ácido va a progresar hacia las terminaciones neurales y eso va a provocar la sensación de dolor en el paciente. Eh, Actualmente se define a la enfermedad por reflujo gastroesofágico como multifactorial, ¿no? Pero básicamente va a ocurrir que el material gástrico que no debería pasar al esófago, porque el esófago tiene el esfínter esofágico inferior que evita este reflujo. Bueno, en muchos pacientes este esfínter no está bien. Lo más simple es lo que se llaman las relajaciones esofágicas transitorias, que van a estar en mayor número que en una persona normal, o peor aún, este esfínter va a estar totalmente abierto en una condición anatómica que se llama hernia hiatal, ¿ya?
Va a haber una correlación, pero no siempre, como dice ahí, entre el grado de reflujo y los síntomas. Por ejemplo, hay pacientes que tienen mucho reflujo, dicen, doctor, tengo mucha acidez, tengo mucha vinagrera, me arde el pecho, y uno le hace una endoscopía y no le encuentra lesión. Eso es porque ese paciente tiene reflujo, sí, pero su fenotipo de reflujo se llama enfermedad por reflujo no erosivo. Y por el contrario, hay pacientes que uno le hace una endoscopía y le encuentra ulceraciones múltiples o incluso una estenosis péptica. Y el paciente prácticamente muy poco se ha quejado de molestias tipo reflujo. Bien, podemos clasificar la enfermedad por reflujo gastroesofágico como una enfermedad de naturaleza crónica, sí, pues es de largo tiempo, ¿no? Recidivante, porque el paciente mejora, empeora, también va a depender de los factores, ¿ya? Enfermedad por reflujo no erosivo, el paciente tiene los síntomas, como ya habíamos adelantado, ¿no? Pero uno le hace una endoscopía y no le encuentra lesión. Tendría que tomarle una biopsia y a esa muestra de biopsia llevarla al microscopio electrónico, ¿ya? Muchos de estos pacientes son catalogados erróneamente como una gastritis por Helicobacter pylori o gastritis por otra causa. ¿Por qué? Porque la endoscopía no encuentra lesión en el esófago y eso está mal. Lo que predomina ahí es el cuadro clínico y eso lo sabemos nosotros desde hace mucho tiempo. Nosotros los médicos atendemos pacientes, no atendemos o no tratamos exámenes auxiliares. Y la enfermedad por flujo erosivo es cuando uno ya encuentra lesiones, erosiones o ulceraciones que pueden ser desde leves hasta severas, ¿no? Y las severas, estas ulceraciones pueden comprometer circunferencialmente todo el esófago distal, provocando unas úlceras muy grandes, profundas, y que estas al cicatrizar van a provocar una estenosis en esa parte distal del esófago, y obviamente al provocar una estenosis, el paciente no va a poder deglutir normal, va a sentir que la comida se le va a quedar ahí en el pecho, o sea, va a tener disfagia. Y en algunos pacientes, este reflujo pero de larga data, puede provocar esto que se conoce como el esófago de Barrett, que es un factor de riesgo para el adenocarcinoma del esófago. Afortunadamente, en nuestro medio, este esófago de Barrett es pero muy bajo. Es bajo, pero existe de todas maneras, ¿no? ¿Ya? Pero a diferencia de otras latitudes, el Barrett sí es mucho más frecuente en el hemisferio norte, en Estados Unidos, en Europa, en Gran Bretaña. Acá en nuestro medio no. Algunos dicen que puede ser por algún tipo de característica de la raza propia de esta parte de América, ¿no? Pero es bueno, esa es una de las cosas más que faltan por investigar. Decíamos que la enfermedad por reflujo es multifactorial. ¿Qué ocurre? Básicamente, hay material refluido del estómago hacia el esófago por múltiples factores gástricos, a una alteración en la unión gastroesofágica, una alteración en la unión en el esófago, en el esfínter esofágico inferior, y ese material refluido del estómago va a pasar al esófago. Y ahí va a depender del esófago cómo se defienda, porque el esófago también se va a defender contra este material de reflujo, ¿no? Se va a contraer más rápido, va a aumentar la secreción de bicarbonato. Obviamente, hay algunos pacientes que tienen disminución de la secreción salival. Estos pacientes van a tener ya ese factor esofágico disminuido.
Pues, probablemente tenga mayor facilidad de ser enfermedad por reflujo, ¿no? Y aquí vemos algunos de los factores, ¿no? Que en realidad solamente vamos a mencionarles eh, el aclaramiento esofágico, el, la disminución de la presión del esfínter esofágico inferior, que se va a ver reflejado por el aumento de las relajaciones transitorias de este esfínter o una hernia hiatal, ¿ya? Así como en el estómago hay mecanismos de defensa o resistencia epitelial, los mismos también hay en el esófago, ¿ya? El material refluido del estómago, el ácido clorhídrico, la pepsina o la bilis, que incluso del duodeno va a pasar al estómago. Hay pacientes con retardo de vaciamiento gástrico, por ejemplo, los pacientes diabéticos de larga data, que como ya deben de empezar a saber, la diabetes compromete pues todo el organismo, todo el cuerpo humano. Al alterar la función gástrica, no se va a, el paciente no va a digerir bien los alimentos y va a empezar a tener el, el fenómeno este del reflujo, ¿no? Bien, y esto que puede ser un poco aburrido o tedioso para ustedes, eh, hay modificadores pues del esfínter esofágico inferior. Algunos disminuyen, obviamente al disminuir la presión del esfínter van a favorecer el reflujo. Y por el contrario, hay otros que lo aumentan. Entonces aquí esto es algo que uno debe saberlo para poderle explicar a los pacientes. Ustedes son estudiantes de medicina, siempre le van a preguntar, por ejemplo, me cae mal la grasa o el chocolate, empiezo a tener acidez, vinagreras. Como ven ahí, alimentos que disminuyen la presión, la grasa, el chocolate, el alcohol también, ¿no? En cambio, este paciente uno le puede decir, sí, puede comer carne, puede comer pollo sancochado. ¿Por qué? Porque las proteínas aumentan la presión, o sea, la proteína no va a aumentar, no va a aumentar el reflujo, o sea, no va a disminuir la presión del esfínter esofágico inferior. Y como ven ahí también hay algunos medicamentos, ¿no? Que obviamente no les vamos a preguntar todo eso a ustedes, pero algunos como para que sepan, ¿no? Por ejemplo, hay hipertensos que empiezan a tomar un medicamentos antagonistas del calcio. Algunos de ellos pueden tener síntomas por reflujo. Entonces ya el cardiólogo sabe eso, le cambiará la medicación, ¿no? Y hay algunos medicamentos que nosotros usamos para el reflujo, como ven ahí, los antiácidos, la metoclopramida, la domperidona, que son gastrocinéticos. Aumenta la presión del esfínter esofágico inferior y el antiácido va a bloquear el ácido que refluye al esófago. Bien, ya habíamos adelantado algo sobre los síntomas típicos, ¿no? El paciente tiene pirosis o vinagreras o redundancia, 90 y tantos por ciento de que sí es reflujo. Y tanto es así que uno no necesita hacerle ningún procedimiento diagnóstico. Además, basta solamente lo que le dice el paciente y uno le da un medicamento para tratar el reflujo. Actualmente lo que se usa más son los inhibidores de la bomba de protones, como el omeprazol y etcétera, ¿no? Y estos síntomas de la pirosis o la regurgitación, como ven ahí, empeoran cuando el paciente se inclina. Cuando va a recoger algo que se ha caído al suelo, por ejemplo, debería doblar las rodillas, ¿no? Y no inclinar la cabeza, ¿no? O cuando hace esfuerzo, o cuando está tenso, o cuando come mucho, que es lo que se ve ahora, pues, en los famosos buffets, ¿no? Que en realidad no deberían, deberían de, si hay buffet, debería ser, pues, para algo, que el paciente coma, de ahí escoja lo que quiere, no que coma más, o que coma de más, ¿no? ¿Ya?
Obviamente, cuando tienen comidas muy grasosas o toman licor, ¿no? Ya hemos dicho que alivian con antiácidos. Algunos pacientes tienen el dolor torácico esofágico o dolor torácico no cardiogénico, que puede ser muy, pero muy similar al dolor torácico cardiogénico. Pero ahí, ¿cuál va a ser la diferencia? El tipo de paciente. Por ejemplo, si es un paciente de 60, 70 años, hipertenso, diabético y viene con dolor torácico, lo primero que deben pensar, pues muchachos, es que es un infarto, ¿no? En cambio, si es una persona joven, 20, 25 años, que viene con el dolor torácico, lo primero que debe empezar es el reflujo, pues, ¿no? ¿Ya? Con el tiempo, estos pacientes ya pueden tener síntomas atípicos como la disfagia o la odinofagia, ¿no? Pero este material refluido del ácido al esófago no se va a quedar ahí. Puede seguir ascendiendo, puede pasar la unión faringoesofágica, o sea, el esfínter esofágico superior, puede llegar a la garganta, a la boca. Y si puede llegar a la garganta, a la boca, también puede pasar pues a la vía respiratoria. Entonces, lo que le estamos explicando es que al pasar el material refluido por encima del esófago hacia la cavidad oral, puede provocar todo lo que ven ahí: faringitis, ronquera crónica, disfonía, asma, erosiones dentales. A veces van al dentista, el dentista dice: oiga señor, usted fuma mucho. No, yo nunca he fumado, dicen, porque las erosiones son por el ácido, pues, o el mal aliento, la sensación de globus o globos histéricos. ¿Qué cosa es esa sensación de globos histéricos? El paciente siente como que tiene algo ahí en la garganta que le fastidia, le molesta, pero no le impide la deglución, ¿ya? Algunos dicen eructos también frecuentes, y también están hablando de las neumonías, ¿no? Por el ácido que refluye. Hace ya muchos años, creo que esta es una clasificación del año 2005, donde tratan de englobar los síndromes esofágicos y extraesofágicos dependientes de la ERGE. Los síndromes sintomáticos, es lo que me he dicho, ¿no? El enfermedad por reflujo neurosivo o el dolor torácico. Y los síndromes con lesiones cuando ya hay erosión, ulceración, estenosis, esófago de Barrett o un cáncer derivado de eso. Y los síndromes extraesofágicos, donde ya se ha comprobado, por ejemplo, la tos, la laringitis, el asma o las erosiones dentales por reflujo. Y las asociaciones propuestas, como ven ahí, por ejemplo, fibrosis pulmonar idiopática. Muchos pacientes con faringitis crónica o sinusitis, el otorrino nos lo envía a nosotros para estudiarlo. A veces es reflujo, pero a veces no, ¿ya? Y en niños probablemente sea otitis media, ¿no? Bien, ya habíamos avanzado algo sobre estos datos, ¿no? De algunas enfermedades o medicamentos asociados con reflujo, ¿no? Bueno, el embarazo no es una enfermedad, ¿no? Pero se sabe pues que el aumento de la presión intraabdominal puede provocar mayor reflujo. Muchas pacientes gestantes tienen durante los primeros 3 meses o un poco más del embarazo las náuseas y los vómitos propios, ¿no? Por alteración de las hormonas. Hay enfermedades un poco más raras, como el síndrome de Zollinger-Ellison, que es un tumor productor de gastrina, o el síndrome CRES, si no se acuerdan, es el calcinosis, Raynaud, esofagitis, esclerodáctil y telangiectasia, ¿no?
que al igual que el síndrome de Sjögren, que es de la sequedad de las mucosas, el paciente no tiene lágrimas o disminución de las lágrimas o disminución de la salivación, son problemas reumatológicos, ¿no? Y ahí vean algunos medicamentos que ya habíamos mencionado que disminuían la presión del esfínter esofágico inferior. Pero a veces el paciente también tiene mucho tiempo ya con reflujo. Ustedes son alumnos de medicina, a veces le dirán, mira, ya estás avanzando en medicina, ya tengo esto, estoy tomando medicina cuánto tiempo, no me curo. Entonces puede ser que no solo sea un simple enfermedad por reflujo. Hay algunos que le llaman enfermedad por reflujo refractaria o, por ejemplo, eh, eh, otras causas que provoquen, ¿no?, el reflujo. Por ejemplo, vemos acá unas enfermedades como esofagitis eosinofílica, vemos espasmo difuso del esófago en cascanueces, eh, síndrome de Soler-Ellison, y pacientes también ansiosos o que somatizan, pueden tener incluso pirosis funcional. Les habíamos dicho que la clasificación de Montreal tiene como 20 años, ¿no? Entonces, ustedes deben saber pues, que cada cierto tiempo la medicina avanza porque avanza en diagnósticos, avanza en metodologías o simplemente hay nuevos medicamentos, ¿no? Y ahora, hace 8 o 9 años apareció esta clasificación de Lyon, que es casi la misma, ¿no? Pero lo único que ha cambiado es el enfoque al diagnóstico y al tratamiento, ¿no? Por ejemplo, los síntomas típicos, ya habíamos mencionado, ¿qué se debe hacer con el paciente? Iniciar el tratamiento, terapia empírica antisecretoria, IVPs. Por ejemplo, los síntomas atípicos, como los eructos, que es el belching, la tos crónica, el asma, la ronquera, que es el hoarseness, el globus, la náusea, todo eso requiere otros estudios, ¿no? Que eso puede ser ocurrir incluso en personas más jóvenes, ¿no? Bien, ahora hablaremos sobre los otros síntomas, ¿no? La disfagia también tiene que ver algo con la enfermedad por reflujo, como lo vamos a ver posteriormente, ¿no? ¿Qué es la disfagia? El paciente va a decir que tiene una sensación de que no puede pasar los alimentos, no puede tragar, ¿no? Y esto puede ser transitoria, permanente o puede ser progresiva incluso, ¿no? A veces dice, no, doctor, antes no podía pasar los sólidos, no podía pasar carne, entonces ella tenía que comer arrocito, fideíto, después ya no, me atracaba también, me atoraba, ahora tomo líquido, ¿no va? Entonces, esa es una disfagia progresiva, ¿no? Debe diferenciarse del globus, que ya les dije, es la sensación de la molestia, de que tiene algo ahí en la faringe, pero que sí le permite comer. Y la odinofagia es el dolor, ¿ya? Dolor a la hora de alimentarse. La disfagia se puede clasificar de varias formas. Según la ubicación, puede ser orofaringia o disfagia de transmisión o de transferencia. Si el paciente dice, doctor, tengo la comida en la boca y no pasa al esófago, se queda en la garganta o a veces me atoro o a veces la comida se va a los pulmones que tengo que toser. En cambio, la disfagia baja, el mismo paciente le dice, doctor, le señala justo ahí el esternón, aquí se me atraca, dice, ¿no? Y puede ser orgánico o funcional, ¿no? Lo que a veces no está en los libros es la disfagia súbita, y que eso ya lo hemos aprendido nosotros con la experiencia. Yo tengo ya casi 30 años de especialista. A veces el paciente dice, se levanta
quiere tomar agua y siente que no pasa el agua, se atora. Entonces, obviamente se asusta y va a un hospital, ¿no? Doctor, me he levantado y no puedo pasar los alimentos. Disfagia súbita. Ya quieren hacerle tomografía, un montón de exámenes. Ahí lo que uno tiene que hacer es la historia clínica. ¿Qué pasó en la noche? ¿Qué estaba haciendo el paciente? La mayoría de estos pacientes han estado celebrando, han estado tomando, se han emborrachado y a veces se han pasado la chapa de la cerveza o, como hemos visto también, parte de su dentadura postiza, ¿no? Se levantan a buscar la dentadura postiza y la tienen ahí en la garganta, ¿no? Esa es disfagia súbita. Que a veces el paciente no te lo dice, ¿no? Porque no te va a decir, doctor, ayer estaba emborrachándome y hoy día me he levantado así, ¿no? Bien, aquí vemos algunas diferencias entre la disfagia orofaringe y la esofágica, ¿no? En la orofaringia predominan las asociaciones funcionales neuromusculares. Por un paciente que tiene un síndrome de Parkinson, problemas neurológicos o secuela de un accidente cerebrovascular, ¿no? ¿No? Y el mismo paciente dice, lo siento en el cuello. Va a tener cialorrea, ¿por qué? Porque no va a pasar la comida, ¿no? Se le va a escapar la comida por la boca, ¿no? Regurgitación nasal, o sea, la comida va a salir por la nariz incluso, ¿no? O se puede aspirar o tener tos o asfixia, ¿no? Y a veces, pues, el paciente tiene cambios en el tono de la voz, ¿no? Y eso hay que verlo rápido el paciente, ¿por qué? Porque se puede atorar, se puede asfixiar, puede morir, ¿no? En cambio, en la disfagia esofágica, el paciente te dice, te señala el pecho, ¿no? La regurgitación va a ser tardía y va a tener dolor torácico y a veces pirosis, ¿no? Aquí, por ejemplo, para remarcar algunos datos, ¿no? Eh, que el paciente realiza múltiples intentos para tragar. Y como van a ver ahora, o como debe de ser, uno para evaluar la disfagia, lo primero que se hace es una radiografía de esófago con bario. ¿Qué hace el radiólogo? Le da un vaso con bario al paciente para que tome. ¿Y qué va a ocurrir? Como ven ahí, si es una disfagia alta, no va a poder tragar, no va a poder pasar ese bario al esófago. ¿Y qué creen ustedes que puede ocurrir? Sentido común. Si no pasa al esófago, puede ocurrir dos cosas, ¿no? O el paciente se le va a quedar acumulada en la boca, lo va a escupir o va a pasar a la vía respiratoria. ¿Mm? Y ese es un problema, porque puede provocar una neumonitis química, ¿no? En cambio, cuando es una disfagia baja, el paciente puede tolerar los líquidos y va a pasar el bario, ¿ya? Y cuando le tomen la placa van a ver la estenosis a nivel, pues, del esófago medio o esófago distal, ¿no? Y él te va a decir, aquí se me atora, se me atraca la comida. Ya habíamos avanzado algo sobre las causas, ¿no? La disfagia bucofaringea o orofaringea, enfermedades neuromusculares, el lupus también puede provocar eso, ¿no? Eh, en viejitos, en ancianos, el divertículo de Senker, neoplasias también en ancianos. Lo que está subrayado es el síndrome de Plummer-Vinson, que es una membrana que ocurre usualmente en mujeres jóvenes con anemia ferropénica de larga data. Este síndrome de Plummer-Vinson tiene varios nombres, ¿no? Disfagia sideropénica, síndrome de Plummer-Vinson.
y otros más que ustedes pueden encontrar en los libros de semiología con nombres propios incluso. Y la disfagia esofágica usualmente es un trastorno de la motilidad, ¿no? A la cabeza, a la acalasia. Enfermedad de Chagas es muy rara en nuestro medio, pero puede haber estenosis péptica, lo que es por la enfermedad por reflujo, o por cáusticos. El paciente ha tomado, pues, lejía, ácido muriático, y puede provocar eso, ¿no? O neoplasias, que también es más frecuente. Bien, ¿cómo uno puede tratar de hacer un diagnóstico diferencial? Si es funcional, tanto a sólidos como líquidos. Si es orgánica benigna, tanto como maligna, son primeros sólidos, ¿no? La localización de la funcional es variable. En cambio, en la orgánica va a ser fija. Debe decir, en este sitio se señala el paciente, ¿no? La presentación a la funcional, la disfagia va a ser intermitente. Bueno, sí, a veces puede pasar, a veces no. En cambio, la orgánica va a ser constante, ¿no? La progresión, si es una disfagia funcional, va a ser muy lenta, ¿no? Muy, muy lenta, ¿no? En cambio, en la orgánica benigna, la progresión va a ser moderada, en cambio, la maligna va a ser rápido, ¿no? Por ejemplo, los pacientes que vienen por estenosis péptica, por enfermedad por reflujo, a veces vienen por 3, 4 años con disfagia, pero el paciente, entre comillas, se adapta a eso, ¿no? En cambio, en un cáncer no. 2, 3 meses ya te cerró todo el esófago, ¿no? La repercusión global, general, el estado del paciente, ¿cómo va a estar? En la funcional no va a haber mucha variación, ¿no? En la orgánica benigna, escasa, ¿no? Porque como ya les dije, si el paciente, por ejemplo, no podía comer carne, bueno, tomaba leche, bueno, o comía carne molida, ¿no? En cambio, en el que tiene cáncer, sí, pues se le va a ver muy, pero muy adelgazado. La estenosis péptica también va a bajar de peso, ¿no? Pero comparado con el que tiene un cáncer, el cáncer es mucho mayor, la baja de peso. Bien, aquí tenemos un par de imágenes. En la imagen doble vemos esa bolsita que es el divertículo de Senker, que está en el esófago superior. Y la otra imagen es la típica de la acalasia. Esófago muy, muy dilatado, con la parte distal del esófago que tiene varios nombres, ¿no? Punta de lápiz, cola de ratón, pico de pájaro, de flauta, etcétera. Habíamos dicho que la odinofagia era dolor, ¿no? Durante la devolución, que puede ser leve o intenso y frecuentemente después por infecciones, ¿no? Como la candidiasis, el herpes, etcétera. Muy bien, ahora hablaremos algo sobre los náuseas y los vómitos. El vómito es un reflejo coordinado de respuestas motoras y autonómicas, ¿no? Que va a provocar una expulsión violenta del contenido gástrico, ya sea por estímulos humorales o neuronales, ¿no? Hay gente que ve algo, ve un accidente, le hagan de vomitar, ¿no? Huele algo feo, también le hagan de vomitar, ¿no? Y esto debe distinguirse de la regurgitación o arcadas, que solamente es, pues, la regurgitación es solamente el contenido esofágico, no es contenido gástrico, ¿no? Y las arcadas es el paciente que tiene la sensación, ¿no? De vomitar, pero no vomita nada. ¿Por qué? Porque el contenido gástrico está vacío, ¿no? O se ha cerrado el esfínter esofágico superior. Eh, eh, por ejemplo, nosotros cuando hacemos endoscopías y el paciente no quiere que le hagan, que no quiere que lo ceden, para la endoscopía el paciente tiene que venir en ayunas 6 meses, 6 horas por lo menos. Uno hace la endoscopía y el paciente, si no está sedado, empieza a tener las arcadas, ¿no? ¿Qué es eso, no? Sensación de vómito, pero no hay nada en el estómago, entonces no vomita nada, ¿no? Bien. Y las náuseas es pues la sensación subjetiva
que va a estar ubicada en el epigastro de la garganta, de que va a vomitar ya, ¿no? En este momento. Y el paciente después se va al baño o saca su pañuelo o saca papel higiénico, ¿no? Bien, en cuanto a la fisiopatología del vómito, hay dos centros bulbares, ¿no? El centro del vómito, que está en la porción dorsal del bulbo raquídeo, y la zona gatillo de los quimiorreceptores, que está ubicada en el piso del cuarto ventrículo. Ambos se van a activar por factores aferentes vagales o aferentes simpáticos, ¿no? Muchachos, hay múltiples causas de náuseas y vómitos. No se queden con que, el paciente tiene náuseas, tiene gastritis. No, no es así. Vean la gran cantidad de, vean la gran cantidad de etiologías de la náusea y el vómito, ¿no? Y uno la puede clasificar según la ubicación, por ejemplo, el cerebro, el oído medio, el riñón, pancreáticos biliares, gastrointestinales, metabólicas, etcétera, ¿no? Vayamos quizás por lo más frecuente, ¿no? El embarazo, mujer joven, hay que preguntar eso, ¿no? Náusea y vómito hay que preguntar, ¿no? Diabético descompensado, una cetoacidosis, ¿no? El paciente que tiene cinetosis o es el vómito por la enfermedad del movimiento. El paciente no tolera ir en micro porque da vueltas y empieza a vomitar, ¿no? Neurológicas, anorexia nerviosa, bulimia, eso a veces el paciente no te lo va a decir, ¿no? Pero hay que preocuparse más en la hipertensión intracraneal por el tumor o un coágulo en el cerebro, ¿no? Renales, la pielonefritis a la cabeza o la uremia. Pancreáticos biliares, la colecistitis, la colangitis, coleocolitiasis y la pancreatitis, ¿ya? Gastrointestinales, la gastroenteritis, la úlcera péptica, la obstrucción a nivel del píloro, que va a dar el síndrome pilórico, el ERGE que hemos visto, la apendicitis, ¿ya? Y otras causas, ¿no? Como el vómito cíclico, el síndrome de hiperimesis cannabinoide, etcétera. Náuseas y vómitos postoperatorios también puede ocurrir, pero eso hay que sacar el dato. Nunca tenía náuseas y vómitos, lo han operado y empieza a tener náuseas y vómitos. Lo más probable que sea por eso, ¿no? Bien, y aquí tenemos también otra forma de clasificar las náuseas y vómitos, ¿no? A veces el paciente tiene una obstrucción intestinal y le dicen, doctor, hágale la endoscopía porque está vomitando. Pues si está obstruido, como verán en la clase, el primer enfoque diagnóstico de una obstrucción es una radiografía de abdomen simple de pie. Y con eso vamos a tratar de ver el nivel de la obstrucción, que puede ser una obstrucción alta, intermedia o baja. Y eso se ve muy bien, ¿eh? Lo que pasa es que se están olvidando de hacer eso, ¿no? Una apendicitis puede patente venir con náusea, una hepatitis aguda también. Antes que el paciente esté ictérico, ya presenta la náusea y los vómitos, ¿no? Algunos medicamentos como los AINES. Fíjense, curiosamente aquí figura la eritromicina. Y en otros países la eritromicina también la utilizan contra los vómitos. Qué raro, ¿no? Bien. Ya habíamos mencionado también las cosas del sistema nervioso central, ¿no? Como los tumores, ¿no? En la enfermedad cardíaca, el infarto agudo les puede provocar dolor, náuseas, ¿no? El alcohol también, y un síndrome paraneoplásico. Y como habrán visto ustedes, pues si el paciente viene por náusea y vómito directamente a la emergencia, porque eso son emergencias, hay que preguntar muchas cosas, ¿no? Preguntar muchas cosas, qué enfermedad tiene de fondo, si es mujer en edad joven, fecha de última regla,
qué medicamentos toma. Si el paciente no sabe, que venga el familiar que traiga las pastillas que está tomando, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, el síndrome dispéptico, a la cabeza la dispepsia funcional, se caracteriza, como ven ahí, por plenitud postprandial, saciedad temprana y dolor o quemazón epigástrico, sin evidencia de ninguna enfermedad estructural, o sea, sin que tenga, por ejemplo, una úlcera o un cáncer gástrico, ¿no? Los criterios de diagnóstico, uno o más de los que ya hemos mencionado, ¿no? Estos criterios deben cumplirse durante los últimos 3 meses y los síntomas deben haber comenzado por lo menos medio año atrás, ¿no? Por ejemplo, ahora estamos en octubre y le preguntamos, señor, ¿para cuándo estuvo mal? ¿Para 28 de julio? ¿Para el Día de la Madre? ¿Para carnavales? ¿Para la Bajada de Reyes? Entonces el paciente dice, no, sí, ya uno ya saca el tiempo, 6 meses, 3 meses, o de repente les ha dicho recién nomás para Santa Rosita. Ese no cumple, pues no tiene 3 meses todavía de enfermedad, ¿no? Bien, esta dispepsia funcional tiene 2 subgrupos, el síndrome de distrés postprandial y el síndrome de dolor epigástrico. El síndrome de distrés postprandial presenta uno o ambos de los siguientes síntomas, ¿no? Al menos 3 días por semana. Se llena rápidamente y le molesta, oh, doctor. E incluso dice, se me hincha la barriga, ¿no? O el síndrome de dolor epigástrico, que decir que tiene dolor o ardor molesto, ¿no? O sea, no es pues algo como que tenga que ir al hospital o a la emergencia, ¿no? Que ya cuando él tiene tiempo recién va al consultorio. Eso es molesto, no es una emergencia, no es un dolor intenso, 10 sobre 10, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Y que de todas maneras puede aliviarse con de repente remedios caseros, ¿no? O algo que le indican ahí, algo para los gases, por un antiácido, ¿no? Y sigue trabajando, ¿no? Como ven ahí, no hay evidencia de enfermedad orgánica y los criterios también se deben cumplir, como hemos dicho, ¿no? En los últimos 3 meses y los síntomas haberse iniciado 6 meses atrás, ¿no? Pero ojo que hemos hablado de dispepsia funcional, ¿ah? Pero en realidad uno debería hablar de dispepsia no investigada. ¿Por qué? Porque si es una persona de 40, 50 años, yo debo de descartar que tenga, por ejemplo, una úlcera, enfermedad por reflujo, cáncer, otras causas, ¿no? Que sea un diabético, etcétera, ¿no? Yo le investigo todas esas causas, no tiene nada, entonces dispepsia funcional. Y esa dispepsia funcional puede englobarse, pues, como el síndrome de distrés postprandial o dolor epigástrico, ¿no? Y vean todas esas causas de dispepsia orgánica, ¿no? Úlcera péptica, cáncer gástrico, enfermedades biliares como colecistitis, diabetes mellitus, la uremia, eh, enfermedades neuropatías o radiculopatías, ¿no? Uso de antiinflamatorios no esteroideos o diferentes medicamentos o la ingesta de alcohol, pues, ¿no? Muy bien, muchas gracias por su atención, muchachos. Hemos tratado de cumplir con la hora. Sí que estamos llanos para resolver cualquier inquietud de parte de ustedes. Muchas gracias, doctor. Bueno, aprovecho para decirles que el último caso clínico es el miércoles, ¿no, delegada?
Sí, doctor. Ya, y el examen va a ser el sábado. El sábado 25. Ya, mañana en la tarde les voy a enviar el caso clínico, que estoy tratando de modificarlo, porque muy fácil dice que eran los casos clínicos del año pasado. Está bien, doctor. Gracias. Bueno, en realidad no es que sea difícil, ¿no? La idea es, muchas cosas yo les voy a ir mencionando que es sentido común, ¿no? Pero el sentido común se tiene que basar en fundamentos que ustedes ya los han debido aprender, pues, en las clases, en los años anteriores, como en anatomía, fisiología, etcétera, ¿no? ¿Ya? Bueno, y si no hay algo más que comentar, muchachos. Una consulta. Para el desarrollo del caso clínico, ¿debemos de llevar algo? ¿Revisamos algo? ¿Cómo lo vamos a realizar? Como les ha puesto ahí el doctor, el doctor Zavala Ah, ya. en el Como sílabo, una BP, entonces. Sí, sí, ¿perdón? doctor. Como el doctor Zavala dijo que lo manejemos como un ABP, aprendizaje basado en Exacto, problemas. claro, Ajá, que vayamos revisándolo entre todos. Sí, claro, porque la nota es para todos, pues, claro, no es sí, solamente para el que expone, ¿no? Todos, sí, uno le doctor. pregunta a todos, pues, Bueno, y con el presenten doctor un Zavala informe, claro, no hicimos exposición, fue entre todos leer, dar exacto, acotaciones y al final hicimos un mapa. claro, un mapa y presentan un informe, sí, Ah, ya, ya está bien, doctor. con Gracias. las preguntas básicamente que van ahí, ¿no? Y los Eh, u- objetivos de la, Le presentamos entonces un informe respondiendo a las preguntas que están ahí que nos va a entregar claro. y las referencias, pues, ¿no? Ya, está bien, doctor, No, gracias. porque en base a eso yo les voy a preguntar, ¿no? De repente, ustedes me preguntan el informe y yo lo tengo a la mano, les pregunto a ustedes si no saben lo que han escrito, ¿no? Eso quiere decir que se lo han copiado o alguien se los ha hecho, ¿no? El informe sería entonces antes de la clase, Claro, ¿no? Después. a la hora que van a empezar el caso clínico, claro. Ah, ya. ¿Y es un solo informe entre todos o cada uno No, lleva cada su uno, mismo? pues, cada uno tiene que hacer su informe. Ah, No importa ya, que lo hagan a doctor. mano, pues no hay problema, con tal que la letra sea legible. Se lo entregamos en físico entonces. Exacto, claro, en físico, físico. Ya, doctor. Va a ser con los 46 el caso. ¿Cómo dices? El doctor Zavala me dijo que a partir del caso anterior, todos los casos clínicos van a ser con los 46 estudiantes. Claro, todos, pues todos, claro. Yo voy a preguntar a todos, claro. Ya, está bien, doctor. Ya, Gracias. ya, muy bien, ya. Estudien Ya. para el examen, muchachos, ¿eh? Suerte. ¿Me comparte las diapositivas, por Sí, favor? sí, ahora te lo voy a pasar. Ya. Muchas gracias. Buenas noches. Chao, chao, suerte, estudien.